que realiza el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo Ecuador, apoyado por la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad y la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy día vamos a presentar el libro de nuestro ex estudiante, hoy un dignísimo colega, que produjo una obra muy importante de Marco, o sea, es Marco Méndez, sobre agresiones externas y seguridad regional, los casos de Costa Rica y Ecuador. Esto es un producto de una investigación larga, eh, con mucho esfuerzo, sobre todo en términos del trabajo de campo que se desarrolló, pero sobre todo los resultados importantes que se expresan hoy día en la obra que se va a presentar. Para comentar esta obra tenemos afortunadamente la presencia de nuestra colega María Elena Lorenzini, ella es de la Universidad Nacional de Rosario, y del profesor Lester Cabrera, que también ha estado vinculado con el quehacer investigativo de la Red Latinoamericana de Estudios de Seguridad y también en actividades vinculadas con la revista Urbio, como les digo, es la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. No quiero ampliarme más, vamos entrando directamente al tema y quisiera de una vez dar la palabra a Lester para que en un transcurso de unos 15 minutos comente por favor la obra de Marco. Muchísimas gracias, doctor Rivera. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Eh, para mí es un tremendo honor, un tremendo gusto que me hayan considerado para comentar la obra de mi colega y amigo, doctor Marco Méndez Coto. Lo cierto es que eh, para justamente ser muy responsable con el tiempo, me permití evaluar esta obra en tres grandes partes. Lo primero es que esta obra es considerada desde un punto de vista en la aplicación con un gran valor de uso. ¿Ya? No es simplemente una obra que se quede en la forma de cómo los países se representan o incluso cómo se relacionan entre sí, sino que también otorga herramientas que permiten a las personas que están en niveles de decisión política y también estratégica evaluar si es que las decisiones y los lineamientos que se están considerando, que se están tomando, son los adecuados o no. En segundo aspecto, lo cierto es que tal vez la principal riqueza que tiene la obra es que otorga luces con respecto a nuevas consideraciones en torno a analizar ciertos fenómenos internacionales y particularmente a aquellos que son aplicables para nuestra región. Y lo último, ya eso es a título un poco más personal, no podemos dejar de evidenciar que esta obra está enmarcada en un determinado contexto. Y en un contexto del cual tuve la suerte y el privilegio de ser partícipe y de evidenciar como casi a primera mano la forma en cómo fue elaborado este libro. ¿Ya? Aspectos que por supuesto resaltaré tanto de la obra como particularmente de la labor investigativa del doctor Méndez. Como le estaba señalando, esta obra tiene un tema que es no menor y es muy relevante para el ámbito de las relaciones internacionales que por lo general eh, padecen de ser algo muy etéreo, de quedarse a veces muy en el, ok, deber ser. Pero ¿cómo bajamos eso a algo mucho más aplicable? La obra del doctor Méndez posee esa cualidad. Incluso no solamente debo yo reconocerlo, sino que incluso ha sido evidenciada por propias personalidades de Costa Rica, lo cual lo ha hecho merecedor de tan alto premio. ¿Ya? Y eso es un tema no menor, tomando en cuenta de que
tal vez en el plano de la toma de decisiones en el ámbito internacional, o se manejan muchos tecnicismos, o justamente nos vamos al lado contrario, donde vemos aparecer las relaciones entre los países de una manera tal vez lo más positiva, lo más tal vez dejando de lado un poco el tema conflictivo, pero no hay que olvidar justamente de que la diplomacia y las relaciones entre países justamente se tocan aspectos que van más allá de lo que es la cooperación. E incluso hay ciertas sutilezas que pueden ser consideradas como fuertes agravios. Bueno, En la en ese mañana tuve, sentido, pero lamentablemente no pude asistir y se me presentó. ¿sí? ¿Se escucha bien? Paréntesis, ¿sí? ¿Ya? En ese sentido, hay un aspecto también que quisiera tomar en cuenta, y es que dentro de la aplicación misma es un poco complejo, sobre todo para el contexto de América Latina y el Caribe, encontrar algún libro que hable del tema de seguridad vinculado a la política exterior y la diplomacia. Y quiero destacar justamente el ámbito de la diplomacia, porque para muchos la diplomacia es simplemente un pequeño juego de ceremonial y protocolo. Y lo cierto es que estamos muy lejos de eso. ¿Ya? La diplomacia, ¿ya?, debe también evolucionar, debe tomar en cuenta nuevas consideraciones al momento de ser aplicable. Y justamente cuando hablamos de amenazas, ¿ya?, o percepciones, cómo se evidencia, por ejemplo, un país, eso ya puede ser considerado como una amenaza por otros. Y lo cierto es que países que conforman nuestra América Latina y el Caribe somos demasiado, yo diría, y ahí estoy cometiendo un pequeño juicio de valor, somos demasiado aprensivos a ese tipo de lenguaje a veces sutil, que se evidencia tanto de los presidentes como de los diplomáticos. Y ese ámbito, justamente la obra del doctor Méndez Coto, busca ser lo más objetiva posible. Por lo tanto, el primer aspecto que quiero destacar, de una obra que también me permito tomar un pequeño paréntesis, pensé que me iba a tomar más tiempo leerla, pero tiene una prosa bastante flexible y que me ayudó a avanzar rápido, muy comprensible también, es el hecho de que pueda ser aplicable. ¿Ya? Es una obra con un valor de uso. El segundo aspecto, que tal vez es la médula del libro, pasa a ser por un hecho de que es efectivamente un aporte dentro del campo de los estudios internacionales, pero particularmente en el entendimiento de las relaciones que sean entre países pequeños, que dentro de nuestra región serán el 90-95% de los que también se autoconsideren como pequeños. La discusión teórica de lo que es un país pequeño, un Estado pequeño, si hubiese que recomendar, la obra del doctor Méndez es una obra de referencia, porque justamente abarca aquello. Y es algo que dentro de la literatura de América Latina y el Caribe, en relaciones internacionales, aún falta muchísimo por avanzar. Aún sigue siendo una discusión bastante baja. En ese ámbito también, la aplicación de otras concepciones teóricas que han avanzado a lo largo de la evolución de las relaciones internacionales en América Latina, y creo que María Elena puede dar una clase completa sobre eso, es el hecho también de buscar teorías, pero que tengan justamente una explicación a la realidad de América Latina, y en este caso de países como Ecuador y Costa Rica. Y eso es algo que uno podría señalar que es muy simple de efectuar. Vamos a esperar, por favor, un momentito hasta que Lester establezca su conexión. Tal vez podemos tener contacto con Lester.
Seguramente se fue la electricidad en toda la zona de ellos. ¿Me Bueno, aquí está el escuchan? profe Freddy. Sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, ya Lester está Ya, regresando. sí. Sí, Lester volvió también ya. La conexión acá está bastante compleja, la verdad. Justo eso mencionaba, pero bueno, aprovechemos más bien y sigamos, por favor, Lester. Por supuesto. Le estaba justamente señalando de que existe ya, la tendencia a aplicar teorías que son directamente del norte para casos del sur, cosa de que cuando se comienza a tomar en cuenta la naturaleza del fenómeno que se busca analizar con respecto a estos países latinoamericanos, suramericanos, andinos, no es posible aplicar preceptos en su totalidad que vienen desde otras latitudes y de, por supuesto, otras vivencias. Y eso, la obra del doctor Méndez Coto lo hace de manera espectacular. Toma aspectos que son propios de estos países, por así decirlo, identitarios, y los funde con elementos teóricos que permiten justamente otorgar una noción explicativa que da luces para la comprensión de estos, ojo, los fenómenos que él analiza, pero también otros. Y eso también es uno de los aportes sustanciales de esta obra. Otorga una visión mucho más amplia para poder analizar estos fenómenos que expandirían de una manera considerable la agenda de seguridad en la región, de seguridad, de estudios de seguridad o ámbitos estratégicos en la región. Y finalmente, porque ya creo que me está alcanzando el tiempo, voy a comentar algunos rasgos que me llamaron mucho la atención de un observador silencioso al momento de hacerse este libro, la obra gruesa de este manuscrito. Y una de las cosas que debo mencionar es que el doctor Méndez, al momento de iniciar esta obra, no partió de cero. Cuando comenzó el doctorado, ella tenía la idea clara de qué es lo que quería trabajar. Por lo tanto, no solamente podemos señalar de que es una obra producto de sus estudios doctorales. Podría perfectamente decirse que el libro es la recopilación de por lo menos unos 6 o 7 años de trabajo, de búsqueda de información, de contactar ciertas personas. Y en ese ámbito también quiero subrayar el hecho del perfeccionismo que hubo a lo largo de toda la elaboración del texto. Y en ese ámbito sí fui protagonista de las diferentes discusiones que el doctor Méndez tuvo con diferentes personas para que justamente pudiesen otorgar nuevos elementos, pero al mismo tiempo enriquecer el bagaje empírico y teórico de la obra. Eso es un aspecto que cuando uno comienza a investigar puede generar muchas resistencias e incluso puede generar como consecuencia que uno diga efectivamente este no es el camino que yo quiero seguir. Puede ser muy pedregoso, puede ser muy escabroso, pero pese a todas las dificultades, la obra tuvo realmente un desenlace que es realmente reconocible. ¿Ya? Y eso no solamente lo digo por la obra en sí, sino que lo digo por todo el trabajo que hay detrás de la elaboración de ese manuscrito. Sinceramente, para mí fue un tremendo agrado haber sido, como dije, un observador silente en algunos momentos de cómo fue dándose todo esto. Y creo que el broche de oro, como tal, fue el haber sido reconocido como una de las obras más importantes en el país de mi querido colega, haber sido premiado, pero al mismo tiempo tener el reconocimiento académico y profesional de todos los que hemos sido parte de su trayectoria académica. Sin más, nuevamente lo recomiendo abiertamente, es una obra de consulta primordial
sí que queremos abordar temáticas de seguridad, tanto en América Central como en la zona andina. Muchas gracias. Gracias a ti, Lester, más bien. Bueno, a las personas que están conectadas, les sugiero que si es que tienen para luego la presentación de la doctora María Elena Lorenzini, si es que tienen algún comentario, pregunta, por favor, la escriben en el chat para darles a conocer a los colegas asistentes. Male, por favor, sigues tú a continuación. Buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por la invitación para participar de la presentación del libro, que es, como señalaba Lester, una parte de los resultados de la tesis doctoral de Marco. Muchas gracias a Marco por la invitación, también a Flaxo, porque tuve la oportunidad hace 6 años, en la primera cohorte del doctorado en estudios internacionales, de trabajar con Marco, con Lester y con otros de sus compañeros que formaron parte de esa cohorte en la materia teoría de las relaciones internacionales. Y es muy lindo tener la posibilidad de 5 o 6 años después volver a encontrarse con esas personas, viendo su evolución, viendo su trayectoria, viendo su crecimiento, más allá de que nunca perdimos el contacto, pero en estos momentos como cruciales de la historia académica de cada uno de nosotros, es desde el punto de vista humano y emocional muy gratificante volver a ser parte de esta celebración que es la presentación del libro de nuestro querido colega Marco Méndez Coto. Hecha los agradecimientos y las cuestiones formales, quiero resaltar que, como señalaba Lester, es una obra de una lectura fluidísima, es de una lectura clara, uno puede avanzar rápidamente. Comparto que cuando llevé adelante el proceso de lectura, pensé que me podía llegar a tomar más tiempo ese proceso, por una parte, porque el espacio académico en el que se posiciona esta obra es un espacio complejo, ¿no? Estamos frente a lo que conocemos como los estudios estratégicos y de seguridad en América Latina. No solo eso, sino que además tenemos una articulación con políticas exteriores y políticas de defensa de países latinoamericanos. Y además, digamos, ese proceso de análisis y de estudio y de comprensión se lleva a cabo en el marco de 2 casos, el caso Ecuador-Colombia en la crisis de Angostura, y el caso de Costa Rica, Nicaragua, por la crisis vinculada, digamos, al manejo del río San Juan y las cuestiones que se derivaron en esa construcción identitaria de rivalidad entre Nicaragua y Costa Rica, en un proceso un poco complejo de gestión, tanto para la política exterior costarricense como para la evaluación crítica de los resultados que se llevan a cabo en el libro. Dichas estas cuestiones, a mí me pareció que la articulación, o sea, la articulación teórica de este libro es impecable. Luego, Marco logra, a partir de un recorrido muy claro y muy preciso de los paradigmas en las teorías de las relaciones internacionales, mostrar de qué manera es posible hacer converger herramientas teóricos conceptuales que provienen de tradiciones distintas de una manera coherente, lógica y con valor analítico que le permite luego reflexionar con una comprensión más profunda del fenómeno, con una capacidad de reflexión crítica que muestra una evolución desde el inicio del trabajo en la introducción hasta el desarrollo o la propuesta que se evalúa, digamos, en las conclusiones de esta obra. Y resalto esa característica de fortaleza y de trabajo impecable
que logró hacer Marco en el armado de su entramado teórico-conceptual, porque es una labor difícil, es una labor que requiere una lectura profunda, un enorme nivel de lectura, de conocimiento y de manejo de las teorías que él decidió poner en juego, y luego requiere, digamos, todo un proceso de creatividad junto con un gran esfuerzo intelectual para que esas piezas del rompecabezas puedan ser ensambladas sin que se rompa o sin que se le corte ninguna parte a esa pieza y forme luego un todo coherente, lógico y que muestre, digamos, los resultados en la reflexión crítica, en el análisis y en el análisis comparado, que hace también relativo al estudio de los dos casos que él ha seleccionado. Por otra parte, desde la perspectiva metodológica, está también muy clara cuáles son las variables que Marco va a relevar y de qué manera va a juntar, a recopilar esos datos para dotar de contenido, para dotar de significado a esas variables y a esos indicadores. Y ahí adhiero completamente el comentario que hacía Lester respecto de que esta obra tiene que ser puesta en el contexto de los años de trabajo en esa línea de investigación que Marco ha venido desarrollando, o sea, no solo en el marco de su proceso de tesis doctoral, sino, digamos, en su trayectoria como investigador. Digo, la recopilación de datos, el manejo de las fuentes para el relevamiento de los datos empíricos, las entrevistas a distintas personalidades relevantes en los procesos de toma de decisiones o que estuvieron involucrados en los procesos de toma de decisiones en las dos crisis que se analizan como casos empíricos del libro. Digo, es algo que tiene un gran valor, que le da una enorme riqueza y que muestra, digamos, ese esfuerzo prolongado y sostenido en el tiempo de la línea de investigación. Por otra parte, creo que hay una cuestión que es sumamente relevante, que tiene que ver con la manera en la que está estructurado el libro. Ya señalé que tiene una escritura muy prolija, muy clara, y que permite una lectura fluida, pero también creo que la manera en la que está organizado el conocimiento que se presenta y que se desarrolla allí es un valor a resaltar. ¿Por qué? Porque si bien el análisis de los casos podría presentarse de una manera más aleatoria, la forma en la que están estructurados, que vendrían a ser como una suerte de espejos, el caso ecuatoriano-colombiano y el caso costarricense-nicaragüense, permite que a medida que uno va leyendo pueda ir hilvanando, pueda ir recolectando la información que va adelantando de alguna manera el análisis comparativo en la identificación de las similitudes y de las diferencias, no de los casos en sí, sino del manejo, la gestión de las partes involucradas en esos casos, los caminos que se siguieron para resolver esas situaciones de crisis y los puertos o los resultados a los cuales condujeron esas decisiones políticas que fueron tomadas para la resolución de cada uno de los casos. Y acá me parece también que es de un gran valor la manera en la que Marco pudo sintetizar las interpretaciones que los actores políticos involucrados o los liderazgos políticos involucrados en sendos casos de estudios hicieron respecto de algunos conceptos que son nodales al proceso de investigación, como por ejemplo, señalaba Lester, la cuestión de las percepciones de amenaza, la cuestión de cómo configuraron el sentido de la agresión externa frente a una situación que de hecho o de facto podía ser similar. Sin embargo, las configuraciones de los imaginarios a partir de la intersección de los significados intersubjetivos de las partes en el plano doméstico, en el plano bilateral, en el plano regional y en el plano global, que son los niveles de análisis que Marcos escoge para desplegar su análisis, son sumamente ilustrativos y son muy clarificadores para el lector, porque
te muestra en las tablas y en esos cuadros que están muy bien sintetizados y son muy ilustrativos, el contraste y los contrapuntos, tanto en el caso de las autoridades ecuatorianas como en el caso de las autoridades colombianas, mismo para el caso de las autoridades costarricenses y de las autoridades nicaragüenses. Y eso es sumamente esclarecedor en el proceso de lectura y le permite al lector, o a mí por lo menos me lo permitió en este caso, ir acompañando ese proceso de construcción de las identidades que luego definirían los intereses y que luego definirían los procesos políticos a través de los cuales se fue desarrollando, se fueron zanjando las diferencias entre estos actores en esos dos escenarios de crisis que Marco decidió estudiar. Por otra parte, soy un poco fan de los estudios comparativos. La verdad es que creo que el desarrollo de los estudios comparativos en relaciones internacionales, en política exterior, con un anclaje latinoamericano, son sumamente relevantes. Es un área, en términos comparados con otras, con un menor grado de desarrollo relativo, y también el libro y el trabajo de Marco contribuye a nutrir esa tradición o esa línea de investigación dentro de las relaciones internacionales situadas en el contexto latinoamericano. Finalmente, señalar que en las conclusiones del trabajo uno puede, digamos, rearmar la lógica completa de los interrogantes que Marco se formula y las respuestas concretas que él logra alcanzar a través del desarrollo de la investigación en sí misma. Además, en las conclusiones uno puede volver a observar el valor de esta investigación, tanto en el plano académico o en lo que tiene que ver con el conocimiento, como en el plano o en la implicancia práctica, que fue un aspecto sobre el que Lester puso el énfasis en su presentación del libro y que comparto completamente. Es un gran o sea, esta obra es un gran insumo, no solo para la comunidad académica, sino también para la comunidad política, en el sentido de que puede ser utilizado como una materia adicional, como una herramienta a tener como referencia cuando se vuelvan a presentar o para analizar situaciones de crisis, ya sea en el marco de vínculos bilaterales como podría ser en un escenario más amplio como el regional. Así que mi recomendación y mi invitación a la lectura del libro de Marco, no se van a arrepentir y van a encontrar satisfechas sus expectativas de una manera fantástica. Muchas gracias, Marlena. Quisiera retomar un poquito lo último para simplemente ratificar esa idea. Los que estamos del lado neorrealista, medio pesimista, más llamado, ojalá los consejos que están en la obra de Marco sean tomados por nuestra dilecta, sapiente y muy conocedora de la política exterior latinoamericana en nuestros países. Esperemos que efectivamente sean tomados en cuenta la producción que tenemos los académicos para una elaboración de una política pública, en este caso política exterior, de seguridad y defensa adecuada. Bueno, yo deseo abrir un espacio de 5 minutos nada más para generar algún tipo de comentario o de punto de vista adicional que ustedes crean pertinente a abonar a esta presentación del libro de Marco. Hay un aspecto desde que de alguna manera quiero resaltar, ¿ya? Y enfatizar, porque creo que también María Elena lo mencionó. Y creo que también es un elemento que abre la discusión, ¿ya? Para qué tipo de relaciones internacionales o estudios internacionales nosotros estamos haciendo. Y es justamente el anclaje entre la teoría por un lado y los casos más empíricos prácticos por otro. Y yo en ese sentido quiero tal vez resaltar, por lo menos para mí, la lectura que hice del libro de Marco, que fue muy enriquecedor. Incluso
lo tomo como obra de consulta, que no podemos dejar de tomar en cuenta cuáles son las cualidades, las características y nuestras especificidades como países latinos para la aplicación y construcción de perspectivas teóricas. Y eso, por lo general, yo comparto plenamente el hecho de, bueno, si vamos a incorporar una matriz explicativa neorrealista, por ejemplo, eso no puede ser aplicado un 100% en estos casos, porque tenemos que primero que todo tomar en cuenta que de qué nosotros estamos hablando. La percepción de seguridad o la percepción de amenaza de un país latino pequeño, ubicado también y que tiene su propia noción identitaria, por ejemplo, Ecuador, Costa Rica, va a variar profundamente de lo que puede ser un país como Estados Unidos, Inglaterra o las grandes potencias, donde efectivamente se crearon esas perspectivas teóricas. Aquí quiero llegar con todo esto, y insisto, es como grado de énfasis, que el libro del doctor Méndez Coto es para mí, en ese ámbito, una obra de consulta que no puede dejarse de vencer, no puede obviarse, porque efectivamente, y yo comparto plenamente lo que decía Marilyn, es un anclaje que podría denominarse impoluto. Y eso lo hace, le genera una riqueza teórica y conceptual y contextual a la obra que es muy difícil de ver cuando se hacen estudios o trabajos en esta índole, particularmente para nuestro región. Gracias, Lester. ¿Vale algo? No, por mi parte, o sea, volver a felicitar a Marco por haberme invitado a formar parte de esta presentación del libro. Y de verdad, o sea, para mí la manera en la que está articulado el marco teórico es maravillosa. Si cuando yo trabajo con mis estudiantes tuviese que mostrarles un ejemplo impecable de cómo lograr una hibridación o un eclecticismo analítico, un pluralismo integrador, como quieran denominarlo, usaría tu marco teórico como el ejemplo perfecto de cómo se logra esa articulación tan afinada que suena cuando uno la lee, que no hace ruido por ningún lado, que se condice perfectamente con lo que se desarrolla después, que se ajusta a las preguntas, digo, y que además no se queda en el capítulo de cuestiones teóricos y conceptuales, sino que permea transversalmente toda la obra. Creo que eso también es un gran mérito y es un logro muy importante para mencionar. Gracias. Marco, más palabras tuyas finales, por favor. Muchas gracias al profe Freddy Rivera, mi director de tesis y guía en los estudios de doctorado en la Flaxo Ecuador. Male fue mi profesora empezando el doctorado y bueno, una gran colega y amiga de tanto mía personalmente como de la Flaxo y de mi misma universidad. Igualmente Lester, un compañero que me acompañó durante toda esta trayectoria de elaboración de la tesis. Supo cuando había momentos de frustración, cuando había momentos de alegría en el proceso de investigación. Pues la verdad me siento muy honrado, ¿verdad? De las palabras que se han dicho, del trabajo que hemos realizado. Cuando yo me fui para Flaxo, Ecuador, a estudiar, y es algo que reconocemos de parte de quienes hacemos estudios internacionales. Flaxo Ecuador es un espacio de convergencia para el desarrollo académico de los estudios internacionales, y algo que agradezco mucho es que siempre se ha fomentado este sentido latinoamericanista, ¿verdad? Ese sentido de pensar desde América Latina y problematizar la teoría que se genera desde los centros dominantes, que en realidad es la norma en el estudio de las relaciones internacionales. Creo que esa fue una clave a la hora de haber optado por participar de este esfuerzo colectivo que lidera el Departamento de Estudios Internacionales. Además de ello, yo creo que es muy importante para mí
no solamente reconocer ese liderazgo que se ejercía y que para el estudiante es una inspiración, ¿verdad? Siempre uno cuando es estudiante tiene que tener referentes, tiene que tener personas que le inspiran para crecer, para trabajar, y creo yo que el personal docente que tuvimos fue de un altísimo nivel, Male, una de ellas, de nuestras primeras profesoras, y también que para mí cualquier esfuerzo académico que realicemos, ¿verdad? Por lo menos es mi visión de ver las cosas, son productos colectivos, ¿verdad? Este libro, Agresión Externa, que hoy en día estamos compartiendo, que me habría gustado hacerles llegar un ejemplar, pero por la pandemia ha sido un poco complicado, pero se puede adquirir en la biblioteca de la Flaxo, tanto en soporte electrónico como en físico. Es un producto colectivo, ¿verdad? A pesar de que uno siempre está allí trabajando y planteando ideas y llevando un liderazgo, digamos, en el desarrollo del tema, es un producto que es colectivo, ¿verdad? Que pasa por muchísimas personas que dan aportes, dan reflexiones, dan sugerencias, y aunque ya la obra sale como libro, pues siempre es un proceso bastante inacabado porque siempre uno puede revisitarlo, ¿verdad? Yo recuerdo que el profesor Ernesto siempre me decía al final de la tesis que, bueno, que para el libro que había que poner las líneas de qué es lo que venía, ¿verdad? Qué es lo que sigue para más adelante. Y este libro, Lester apuntaba algo muy importante, y era que era un contexto de una época, ¿verdad? Por ejemplo, para este libro existía la UNASUR y existía el CDS, que eran herramientas de gestión de la seguridad regional. Y esas herramientas, a pesar de que es un libro que acaba de ser publicado, son herramientas que en este momento ya los estados, como el Ecuador, no cuenta con ellas, porque la dinámica regional va cambiando. Es una dinámica constante, dinámica, que tiene muchas complejidades, y yo creo que es una clave también para pensar para el futuro. Reconozco también que en el departamento ha habido claridad en cuanto a la línea de investigación, ¿verdad? Es algo que creo que es muy loable para quienes hacemos estudios internacionales. Hay una claridad temática y se hace un equipo para trabajar. En este caso, en equipo estuvimos Freddy, Lester y mi persona, siempre trabajando juntos el tema de los estudios estratégicos y de seguridad, y otros colegas que siempre tenían abordajes cercanos. Y creo que para los nuevos doctorandos de nuestro programa, eso es una fortaleza. Entonces, básicamente quisiera agradecer a la Flaxo Ecuador, a los colegas que me acompañan y a todas las personas que han aportado un granito de arena para esta obra, pues que esos reconocimientos y estos comentarios tan positivos, pues son extensivos, ¿verdad? Para todas las personas que han apoyado de una u otra manera en este trabajo. Tienes el micro apagado, profe. Sí, perdón. Gracias por las palabras, Marco. Es simplemente un acto material y simbólico de reconocimiento al enorme desempeño que han tenido. Bueno, Male también ya comprobó eso, siendo la primera promoción. En este año vamos ya a difundir la postulación de la tercera promoción. Eh, por lo general, nosotros tratamos de seleccionar mucho las personas, los estudiantes que ingresan al programa doctoral. No son muchos ni muchas, pero buenos. Y aquí es simplemente un granito. Tenemos 3 granitos de muestra de lo que se está haciendo en términos de investigación. Lo que viene es complejo, es duro. No sé cuándo salgamos de toda esta pandemia y sobre todo los efectos post-pandémicos. Ustedes saben, la educación superior ha sido golpeada muy fuerte en términos físicos, salariales, la pérdida de recursos para la investigación superior, y eso es un denominador común lamentablemente en América Latina. En todo eso, afortunadamente, nosotros hemos logrado establecer cierto tipo me estoy refiriendo al programa doctoral de Flaxo Ecuador. Hemos mantenido una permanencia a través de precautelar algunos recursos, y entonces tenemos la capacidad, afortunadamente, de convocar a esta tercera corte y tratar de hacer unos nuevos o amplificar, por ejemplo, temas
novedosos, porque el reto es interdisciplinario, y ahí voy a retomar, estoy tomando 2 minutos, el moderador no tendría que hablar, pero quiero retomar lo que decía María Elena, ¿verdad? Esta apuesta, este reto, si quieren, de tipo epistémico latinoamericano, nosotros lo tomamos muy en serio, muy en serio. Y eso implica, obviamente, a veces tener incluso presiones y limar asperezas, sobre todo tratando de no apartar, sino de cuestionar mucho esos bodegajes que llamo yo de tipo teórico-metodológico que normalmente vienen de la academia anglosajona, ¿no? Y afortunadamente entonces acá hay algunos colegas que no vienen exclusivamente de la disciplina de las relaciones internacionales de ese tipo de escuelas. Creo que al haber incluido experiencias, sobre todo epistémicas y sobre todo de investigación al hacer, no tanto al decir, sino al hacer, venido de la historia, la sociología, la economía política, ha enriquecido afortunadamente esta identidad, porque yo la considero así, esta identidad, nueva identidad, que se ve expresada obviamente en las innovaciones docentes, de la cual María Elena ha sido parte y seguirá, creo que va a seguir siendo parte, y en un pequeño componente, porque no pasamos de 7 personas a la final, en términos docentes, más los colegas invitados, y el número de alumnas no pasa de 10, 12. Esa es la realidad. No creo que sea una escuela elitista, sino más bien es una escuela selectiva, absolutamente llena de méritos y, bueno, cuyos productos se están viendo hoy día con la obra de Marco a mucho orgullo, diría, ¿no? Propio y extraño, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer la presencia y cerrar esta sesión, esta presentación, y convocarles a seguir conectados. Afortunadamente tenemos varios canales de expresión. La Universidad Nacional de Rosario, a través del Departamento de Relaciones Internacionales, donde está, Male tiene una revista de estudios internacionales, que creo se mantiene, está vigente. Nosotros también tenemos la revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. Marco, afortunadamente, está haciendo enorme actividad también, no solo de investigación, sino impulsando políticas de publicación de su departamento y su universidad. Y creo que ya eso está diciendo bastante, digamos, ¿no? De países, entre comillas, chicos, que los resultados están a la vista. Les agradezco nuevamente y nos despedimos deseándoles que tengan salud y fuerza para los tiempos que nos tocan en cada uno de nuestros países. Gracias, hasta luego.